Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En instantes estamos hablando con Juan Grabois, uno de los dirigentes de base. Que la verdad es un gusto recibirlo siempre aquí en la entrevista porque aprendemos, escuchamos, sabemos de qué se trata. Juan está en la Confederación. Claro, dije, te voy a presentar mal y lo estoy haciendo en este momento. La Confederación de Trabajadores de Economías Populares. Un hombre que recorre el territorio, particularmente la provincia de Buenos Aires, de verdad. Otra jornada muy tensa desde el punto de vista de lo financiero, del dólar y demás, y voy a repetirme con lo que dije ayer. Tengo la sensación, y lo voy a decir con calma, no estoy intentando generar más tensión a la que ya está viviendo el ciudadano de a pie. Pero tengo la impresión de que el gobierno nacional sigue hablándole a todos menos al ciudadano a pie, precisamente. Hoy Duhovne lo escuchaste con Majul, lo escuchaste con Feynman, Duhovne con Christine Lagarde, los mercados. La comunicación del presidente argentino con el presidente de los Estados Unidos apoyando la gestión, las grandes corporaciones o los grandes grupos políticos. Estuvo Carolina Stanley en la tarde de hoy en A24 tratando de explicar algunas medidas para paliar la crisis social, pero yo siento que hay una disparidad entre el impulso y el esfuerzo que le da el Estado para explicarle a las corporaciones o a los mercados y la casi ausencia de explicarle a los ciudadanos. Se han hecho conferencias y está bien, no voy a ser demagógico, decir que el ministro de Economía no tiene que explicar cuál es el plan económico. Claro que sí, y que probablemente haya que explicárselo a los mercados. Ahora, ¿cuándo es que se le explica a la gente cómo va a reaccionar el Estado frente a lo que ya el gobierno asumió? Es ajuste, inflación, baja de la actividad, recesión, hoy volvieron a aumentar las naftas. No ha habido... La persona más responsable hoy en el organigrama de gabinete, paréntesis, jamás se comunicó el gabinete. Que es el mismo, yo ya lo sé. Es muy impactante, ¿no? A la crisis llegada hasta aquí, que el presidente cree que es siempre ajena, como decíamos ayer, se le respondió de dos maneras. Administrativamente, humanamente, con las mismas personas. Y con política de fondo, con la misma política. Es cuanto menos raro pensar que va a haber un resultado distinto si son los mismos que van a hacer exactamente lo mismo. Cierro el paréntesis. Pero digo, ¿no hay una conferencia de prensa para darle la envergadura al caso como hizo Duhovne con los mercados de la ministra de Desarrollo para explicarle a la ciudadanía qué es lo que se va a hacer? Insisto, han sido apariciones como entrevista, sin la importancia del caso, y hoy en el modo de comunicación del gobierno, el jefe de gabinete Marcos Peña, que se ha mantenido en silencio desde la crisis del fin de semana, emitió un tuit y un Facebook, un modo el que me parece no es el más masivo y el más popular para explicar, a lo mejor es un prejuicio, estoy equivocado, con 3 comunicaciones para explicar cómo va a reaccionar el gobierno frente a la crisis desde el lado de los trabajadores o de los que están excluidos. No te voy a aburrir. No voy a ser tedioso explicándotelo. Son 3, lo hemos resumido, esto es comunicación de Marcos Peña. Son 3, lo primero es explicaciones, qué es lo que pasó, el déficit, una expresión de deseo, una descripción. La segunda, y lo vas a ver enseguida, cuando vos me lo digas, bueno, acá está, vamos a hacer el ahorro en gastos, el tema de 4 pesos y 3 pesos por dólar, las retenciones, de vuelta, una expresión de deseo. Y voy a la otra, a la tercera, que es la que explica las medidas. Si vos te fijás en estos 3 puntos, solo hay 2 que explican las medidas. El primero dice, 1.200 pesos en septiembre, ahora para la UH, 1.500 por hijo, y el monto de los programas sociales de manera genérica. Y el otro es, se va a ampliar el programa de precios cuidados. Se relanzan los créditos sin ninguna precisión. El tercero vuelve a ser una expresión de deseos. O sea que, y lo digo respetuosamente, ¿el gobierno no cree que tiene que hablarle a la gente de una manera un poco más amplia? ¿No debería la ministra Stanley convocar una conferencia y decir, por ejemplo, los jubilados de los 11.000 pesos? Se piensa, Stanley es ahora ANSES, Stanley es Desarrollo, Salud, ANSES, el presupuesto más grande de la historia concentrado en una sola persona. ¿No debería ser algo más que un tuit o una entrevista periodística elegida según lo que ella decida? Yo creo que el fondo es lo más importante, que es evidentemente una situación crítica que ahora voy a hablar con Juan Grabois. Pero las formas también son. Y cuando vos tomás como forma poner toda la estructura del Estado, toda la pompa del anuncio, solo para hablar de los mercados, y un par de tweets,
y un par de comunicaciones privadas. Para hablar a la gente, mostrás de alguna manera qué privilegiás y qué no privilegiás. Ya lo recibo, Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va, Luis? Gracias por venir como siempre. Por favor, gracias a vos. Por favor. Obvio que te presenté mal como correspondía, pero sos de las trabajadoras de economías populares y tu organización de base. El Movimiento de Trabajadores Excluidos. Ahí estamos. Bueno, ¿arrancamos? Dame un cuadro Sí, de señor. situación. Bueno, dramática, ¿no? Catastrófica, podríamos decir. Algo que embrionariamente ya venía hace unos meses, sobre todo este año, a partir de mayo, que se fue profundizando, y que yo lo veo, yo voy 1 o 2 veces por semana a hacer asambleas grandes en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, no solo el conurbano. Y en general, el propósito de las asambleas es discutir la organización del trabajo en la economía popular. El trabajo en la economía popular es en las cooperativas, en los comedores, en los clubes de barrio que nosotros organizamos, en los centros de reciclado, y se discute cómo mejorar esa actividad y resolver los problemas internos que hay, y eventualmente, cuando hay un conflicto con el gobierno municipal, provincial, nacional, cómo abordar ese conflicto. En todas las asambleas que fui estas últimas semanas, lo único que se hablaba era de la comida. Es decir, cómo vamos a hacer para triplicar las raciones de alimentos que llegan a los comedores y merenderos, porque además de la imposibilidad de acceder a los alimentos con los ingresos que tienen nuestros compañeros, se suma una problemática en muchos distritos del conurbano que ha tenido poca visibilidad, y es que por lo menos en la provincia de Buenos Aires debe haber entre 600 y 700 escuelas que están cerradas. Eso no solamente implica el cercenamiento del derecho a la educación, que es lo único que puede salvar este país, de más de 600.000 pibes, muchos pibes, sino también que esos pibes no tienen el comedor. Y si los pibes no tienen el comedor, los papás, para darle de comer, tienen que bajar la calidad de los alimentos que le dan. Entonces, toda esa demanda viene a los comedores nuestros, porque en el territorio están los comedores escolares, alguno que otro de Cáritas, alguno que otro de una iglesia evangelista y de los movimientos sociales. ¿Cuántos comedores tienen ustedes en provincia? Mira, en provincia de Buenos Aires, de la organización, mi organización, hay más o menos 250. De toda la confederación deben ser 3.000 comedores. O sea, porque digo, viste que a veces uno toma dimensión. ¿Diariamente a cuánta gente le dan de comer ustedes? No, muchísimo. En todo el país serán 300.000, 400.000 personas. Todos los días. Sí. Y comida que probablemente sea la única que va a comer, valga la redundancia, la persona que va. Ahora sí, y además la modalidad en muchos comedores que son en las villas, en casa de familia, no es que tenemos 50 mesas y nos sentamos todos a comer. Vienen las familias con los tuppers, ¿no? Entonces vos te vas dando cuenta de que cada vez vienen con más tupper o con botellas cortadas o cosas para llevarse los alimentos, porque efectivamente se convierte en la única comida. Y el refuerzo alimentario, que fue lo primero que nosotros reclamamos cuando esto se empezó a poner, no sé si vos te acordás que nosotros veníamos hinchando con una serie de leyes, y una de esas leyes era la Ley de Emergencia Alimentaria. Sí, claro. Esto hace un año. ¿Por qué nosotros estamos planteando que había un tema de malnutrición, digamos que es desnutrición u obesidad, una prevalencia del 40% en niños, niñas y adolescentes? Bueno, no nos dieron bolilla con eso, no pudimos avanzar. Ahora ya no es emergencia, no sé si hay un estado más grave que el de la emergencia, no sé, superurgencia, no sé cómo llamarlo, pero ahora lo que necesitamos es repartir fideos, por lo menos, o sea, alimentos secos de baja calidad nutricional, pero que por lo menos permitan alimentarse. Y están, digamos, la última vez que charlamos, hablamos sobre están, de que vos las reconocías con un buen trato personal, pero decías, bueno, con eso no alcanza. Vidal dijo que va a redoblar las asignaciones alimentarias. ¿Está funcionando eso? No está funcionando con la celeridad que amerita tan siquiera ser conscientes de la situación calamitosa de los barrios. Es decir, estamos frente a un proyecto de país y un modelo económico que desde nuestra visión nos lleva casi irremediablemente a un abismo, eso punto número uno. Estamos frente a una gestión de las consecuencias de ese modelo de país que es bastante mala,
Punto número 2. Y punto número 3, en la emergencia estamos en una pésima gestión de la emergencia. Es decir, yo de los anuncios que se hicieron, para rescatar algo positivo es que por lo menos hubo anuncios. Es decir, que un refuerzo para la UH, que no es nada, porque si vos lo ves en los días que quedan del año, que son 120 días, son 20 pesos por día por familia. 20 pesos por día por familia, son 5 pesos por integrante promedio, no compras ni 5 caramelos, o sea, no resuelve nada. Y los aumentos que anunciaron para los programas de empleo eran aumentos que estaban pactados hace 3 meses y además los pusieron mal en el tuit de Peña, están mal puestos los fondos, digamos, ¿no? Los montos. Digamos que uno tiene la sensación de que son más cuestiones para la galería que un procesamiento serio de la situación que existe. Yo creo que todavía falta conciencia. Hay mucha conciencia del desbarajuste. Coincido bastante con lo que dijiste en la editorial. Hay conciencia del problema de los mercados, pero no hay conciencia de los problemas del pueblo, de los ciudadanos. A mí me parece muy significativo. O sea, este nivel de... Yo no me voy a hacer demagógico, decir, hay que ignorar lo que pasa, pero digo, me parece que es como un desbalance. Y también siento, y casi lo pongo como una conversación más que como una entrevista, que cuando nosotros tenemos que contar algunas cosas, ayer fue muy difícil contar lo que pasó con el pibe de 13 años en el Chaco. En cualquier caso tengo claro que se murió. O sea, pues si no, viste que empezamos a buscar las sutilezas de lo que ha ocurrido. Y por eso mi pregunta es, no sé, como una expresión de deseo, ¿está garantizado, digamos, podemos decir que podemos transitar una situación difícil y atender la emergencia en paz? No, así no. Así no. Y los que tenemos una opción firme por el diálogo democrático y porque la organización comunitaria sea la respuesta frente a la exclusión y que después los proyectos de país se diriman en las urnas, vamos quedando cada vez más reducidos, empezamos a perder las asambleas. Es muy difícil explicarle a un compañero que hay que, para cambiar el modelo de país, para que deje de haber un gobierno de ricos para ricos, que es la sensación que se consolida, algo que por ahí era un eslogan hace 2 años y medio, se ha transformado en una realidad totalmente palpable, que hay que esperar un año más. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? Un año más. Y después hay una subestimación, pues esto lo hablaba también con algunos compañeros que te imaginarás que no son economistas, pero la medida, esto que vos leías, ¿no? Creemos que las retenciones son una mala idea, un mal impuesto, pero los ponemos igual. Si son malos, ¿para qué los pones? Y si los pones y decís 4 pesos por dólar y no se sabe cuál es el valor del peso, y sabés que el peso se devalúa todos los días, ¿estás tomando el pelo? Y yo creo que hay una idea de que la gente no piensa, ¿no? Hay una sobreestimación de los mercados y una subestimación del pueblo. Y el pueblo tiene una sabiduría muy grande, innata, y esa sabiduría es la que hace que esto todavía no haya derivado en un aumento de la conflictividad a niveles de violencia, porque todos los que vivimos el 2001 sabemos que el problema de el que se vayan todos es que después alguien viene. Y que esos que por ahí están mirando que se abre una ventanita de oportunidad para venir, son los que no pueden ganar una elección y sacar 5% de los votos porque no los quiere nadie. Es decir, no son ni el oficialismo ni el kirchnerismo. Son otros actores que andan dando vuelta y que tuvieron bastante que ver con lo que pasó en el 2001, que fue otro contexto, otra situación. Yo era pibe y no tenía ninguna responsabilidad de conducción, era uno más de los que estaba en la Plaza de Mayo y vi la sangre derramada alrededor mío, me tuve que comer un día a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por el delirio de la Rúa de declarar el estado de sitio y salir a matar gente. Y desde ese día tengo muy claro que, como dice la frase, nosotros tenemos que ser artífices de nuestro propio destino y no objeto de la ambición de nadie. Entonces, esta idea de tratar de paliar la crisis a las que nos llevó la soberbia y la ofuscación y la ideología
del gobierno a través de la lucha social no violenta, de la organización comunitaria, y después plantear nuestras ideas sobre el proyecto de país para procesarlas en el marco de un proceso electoral democrático en los cronogramas vigentes, bueno, es una idea que cada vez pierde más consenso. Eso es grave. Vamos, te lo digo, pues yo soy más viejo que vos. Y a mí me genera angustia. Yo no sé, me voy a decir, mi angustia no se emparda con la angustia de no comer. O sea, no tiene, sé que son dos angustias totalmente distintas. Pero genera angustia porque vos decís, la salida con violencia, ya sabemos qué pasó, sabemos quiénes son las personas que han muerto, los 33 del 2001, vengo de la provincia donde más muertos hubo. Entonces digo, la verdad que genera angustia. Mira, una experiencia muy fuerte para mí fue cuando yo me fui a vivir a la Patagonia un par de años y armé una escuela de formación de cooperativistas. Y justo una clase tocó un 20 de diciembre y todos estaban recordando, ¿no?, esos momentos. Y los pibes más universitarios, los militantes, los recordaban como una gesta heroica del pueblo, que algo de eso hubo, porque hubo una rebelión popular frente a un gobierno que estaba hambriando a la sociedad. Pero los cartoneros, la gente más humilde, empezó a contar el sufrimiento que habían padecido, que ellos no habían estado ni en la Plaza de Mayo, ni en ninguna otra plaza del país, sino que habían estado o en los saqueos, porque no tenían para comer, o revolviendo la basura para comer, y fue un periodo terrible, horrible en esas vidas. Son heridas que no cicatrizan fácilmente. Yo creo que la Argentina no resiste resistir, hemos resistido muchas cosas, ¿no?, como pueblo, pero que es muy malo para la Argentina otra interrupción institucional, que no es bueno para la Argentina. Ahora, la verdad que estas cosas no ayudan. Esta idea de que la culpa siempre la tiene el otro, yo te voy a decir algo, yo veo, algunos me han criticado, incluso dentro de los movimientos sociales, de la propia CETET, hubo diferencias porque yo la acompañé a Cristina Comodoro Pi. Y yo la acompañé fundamentalmente pues estoy absolutamente convencido de que existe una persecución judicial orquestada fundamentalmente para proscribirla, para que no participe en las elecciones. Y del mismo modo que yo creo que hay que enfrentar ese intento de proscripción, creo que también hay que enfrentar los intentos de dar por terminado el gobierno para que haya una salida no democrática. Y en ese sentido veo que, a diferencia de lo que dicen en algunos medios, veo que en ese sector, en la expresidenta y en otros, hay un manejo bastante responsable de la crisis. Es decir, no están saliendo a tirar nafta. Hago un punto y aparte me parece un punto y seguido porque es muy interesante. Vos decís, de la misma manera, trato de poner pasar en sencillo lo que vos dijiste, que vos decís que yo creo que Cristina no puede ser proscripta. Yo creo que no hay que alentar el fin anticipado de Macri. Para decirlo torpemente. Para decirlo torpemente, eso es así. Es exactamente como lo dijiste. Eso que estoy diciendo, que para vos y para mí es casi de sentido común, en las asambleas, en los barrios y en la militancia es cada vez más difícil de sostener, porque la gente la está pasando muy mal. Entonces pareciera ser casi una delicadeza institucionalista pseudo-republicana frente a... Holandesa. Claro. Entonces, ¿por qué tener que soportar esto, ¿no? Claro, y alguno te va a decir, y me imagino cuál va a ser tu respuesta, en la que voy a coincidir, decir, los dirigentes tienen responsabilidad. Hay un momento en que se desborda Eso no, a ver, no te escape. La frase recurrente es la chicana, digamos, ¿no? Es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, desde luego yo sostengo mi posición porque estoy convencido de ella, pero si el pueblo, si los pobres y los laburantes no aguantan más y no está orquestado, porque uno se da cuenta cuando las cosas están orquestadas, es muy fácil de darse cuenta. Si está orquestado, yo lo voy a enfrentar. Ahora, si el pueblo se cansa, yo voy a estar con el pueblo. Te voy a decir una pregunta muy boluda, ¿me permitís? Sí. Asumo, descuento y lo digo antes como afirmación, no es pregunta, que vos no estás orquestando saqueos. ¿Hay otros tipos que están orquestando saqueos? Hay, como dice mi compañero muy querido mío, Emilio Percy, vos lo conocés. Él tiene una frase que es, cuando la pradera está seca, una chispa enciende. Y chisperos hay
de todo tipo y color. Hay chisperos de buena leche, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que piensan que se va a resolver. Y después hay otros de mala leche. A mí la verdad que escucharlo a Duhalde planteando que estamos a un paso de que se vayan todos, casi alentándolo, me molesta. Me molesta mucho. Lo que estoy seguro es que yo voy a hacer todo lo posible para que nadie utilice a mis compañeros y al sector que intentamos representar para avanzar en una política de esas características. Que se presente a elecciones y que gane. Que no quiera dirimir lo que no puede resolver en la política con el sufrimiento de otros. El problema es la pradera, ¿no? O sea, el problema... Siempre el problema de fondo es la pradera y en eso la única responsabilidad del gobierno que la sigue secando, no la riega. Con 5 pesos por día no la regás a la pradera. Estaba haciendo la cuenta, pues son 1.500 más 1.200, son 2.700, claro. Es aritmética Pitágoras puro. Así es. Permitime la metáfora. ¿Estás con el encendedor en la mano, Cristina? No. ¿No anda con chispero para decir no? Vos imaginate si ella saliera a decir ahora vendan los dólares que tienen porque esto se va todo el carajo. Perdón, vendan los pesos que tienen. Ya está. Porque representa una fuerza política considerable en el país. Entonces, son los momentos donde los que creemos en la cultura del encuentro, a veces tratamos de decirle, che, viste que no estaba tan bien hacer el revanchismo porque las cosas a veces se ponen difíciles. Y si vos sembrás vientos, cosechás tempestades. Es decir, el juego a la polarización que ha hecho el gobierno, el juego a la demonización, que hizo un paso triunfal porque con el apoyo que tuvieron en los medios de comunicación, ya sea por acuerdos de X tipo que tenían con el principal grupo de medios, o porque coincidían en la mirada con muchos comunicadores, formadores de opinión, les permitía tapar, y les sigue permitiendo tapar las barbaridades que han hecho, y para hacer eso tenían que jugar a demonizar y a plantear somos nosotros o el castrochavismo, ¿no? Argenzuela. Uno ve ahora y la inflación de la Argentina es solo comparable con Venezuela, así que bueno, parece que Macri resultó ser el bolivariano número 1 de Latinoamérica, nos llegó bien cerquita. Cuando fuiste con Cristina, decías, algunos se enojaron, algunos te plantearon por qué vas con Cristina como Europi, lo hiciste por la convicción republicana, es decir, no hay que proscribir a nadie, ni incluso a una persona con la que vos tuviste encontronazo, con la gestión con la que vos tuviste encontronazo, o te viene esta cosa de prefiero esto antes que esto, prefiero a Cristina antes que Macri. No, fundamentalmente por una convicción más que republicana, democrática, ¿no? Republicana, pero sobre todo democrática, que es, no se puede destruir a una fuerza política del 30%, del 35%, del 25%, de lo que sea, de una manera absolutamente deliberada, planificada y además con una coordinación regional evidente. Y esa convicción democrática no implica que yo coincida, sacando el tema de la corrupción, que es un espanto, que es lo peor que han tenido los procesos populares en Latinoamérica, o populistas como lo llaman algunos, es la corrupción, porque los que sostenemos la bandera de justicia social somos los que tenemos la mayor obligación de vivir con austeridad y simplicidad. Entonces la corrupción que existió y que fue horrible y que fue grande, es un cáncer para cualquier sector político, sindical, que quiere representar los intereses de los trabajadores y los humildes. Ahora, instrumentalizar eso para destruir a un sector de la política, eso está mal, eso termina mal. Ahora, hay algo que no es una sutileza. Vos acompañaste a Cristina, no acompañaste a De Vito. No, desde luego. ¿Es así? ¿Se puede separar a De Vito, Cristina, digamos, sabiendo que es el hombre que la acompañó desde el día 1 en Río Gallegos hasta hoy? Basta que... Mira, te voy a contestar eso así. Una de las críticas que me han hecho algunos compañeros, crítica que yo acepto, y es que de alguna manera me estoy ensuciando y que yo tengo que hablar de la situación de
de los compañeros más humildes, de los trabajadores de la economía popular, y no meterme en estas cuestiones, sobre todo porque yo no tuve ninguna participación en el gobierno anterior. Digamos, siempre me consideré un opositor social a, sobre todo, cómo se manejó el Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno anterior, las políticas. Nos consta a todos. Bien. O sea, el que diga otra cosa, bien, nos consta a todos. Bueno, pero viste cómo es ahora O sea, la posverdad. Viste que tenés que rendir, tenés que hacer como el repaso de currículum, ¿no? Repaso de currículum, sí, porque la posverdad implica que de repente tengo 2 valijas llenas de dólares que las mando, ¿no? No sé, en fin. Pero, y así como digo eso, digo, hay un montón de políticas del gobierno anterior que yo valoro, reivindico, y si vos me decís de qué proyecto de país estás más cerca, sin lugar a duda estoy más cerca del proyecto anterior. Pero eso no quiere decir, de ninguna manera, que los movimientos sociales, ni yo ni mis compañeros, estemos consustanciados con una línea política determinada. Pero cuando se empieza a cercenar la democracia, empieza a pasar como en el poema de Brecht. No me tocó, no me preocupa. Juan, acá a esta altura del partido es casi un debate, no me gusta la palabra, un debate, para los que no tienen para morfar, es un debate superfluo, pero lo doy igual. Esto que vemos es que no supieron, estoy hablando de la gestión Macri, es que no supieron o es que deliberadamente era esto. No, hay una opción deliberada y obstinada por una ideología que absolutiza los mercados. Lo que vos señalabas es muy expresivo, muy muestra cómo se prioriza a los mercados, que es una abstracción, por sobre las personas de carne y hueso. Es la famosa cuestión de la economía virtual versus la economía real, aunque desde luego lo financiero tiene que ver con la realidad, pero donde se prioriza y se absolutiza los mercados. Y es la idea de que, bueno, si hacemos esto, va a haber una lluvia de inversiones. Entonces, por ejemplo, una cosa que mis amigos que estudian la economía de distintos palos, ¿no?, me dicen es que hay un problema en el que no hay regulación del mercado de capitales, entonces pueden entrar y salir cuando quieren. Hay un problema en el que no hay obligación de liquidar las exportaciones. Es decir, vos podés cobrar la retención, pero el exportador la liquida cuando quiere. Entonces, las maniobras especulativas convertidas en una especie de derecho de los dueños del capital atentan contra los pueblos, atentan contra los países. O sea, el modelo es este. Hay un modelo de exclusión, pero no de exclusión por una perversidad de disfrutar la exclusión y la pobreza del otro, sino por priorizar los mercados sobre la vida de las personas. ¿Ya? Y también hay una cierta orfandad de propuestas alternativas, incluso en la emergencia. Yo hablaba con algunos, ¿por qué nosotros planteamos una ley de emergencia social? ¿Por qué no plantear una ley de emergencia nacional con los puntos fundamentales de lo que está reclamando un sector del pueblo, que no es solamente los compañeros que nosotros tratamos de representar, que son los más afectados por la crisis, sino un sector vasto de los trabajadores asalariados y la clase media que no pueden pagar la luz, no la pueden pagar. Entonces, ¿cómo puede ser que no se pueda congelar las tarifas de la luz? Es mentira que no se pueden congelar las tarifas de la luz. ¿Cómo puede ser que no se pueda plantear que por 6 meses no le pueden cortar la luz a las familias que no pueden pagar? ¿Cómo puede ser que no se pueda garantizar a los jubilados los medicamentos y a los pibes las vacunas? Porque son cosas que están sucediendo, digamos. Además de la carestía en los saberes, no hay vacunas, hace tiempo, pero ahora se está profundizando. Y a los jubilados, ¿sabes por qué no anunciaron nada para los jubilados? Pues los jubilados no tienen quien los defienda. Nosotros somos una fuerza, tenemos capacidad de presión y gracias a Dios nos pudimos organizar y nos hicimos ver. ¿A vos se te ocurre algún referente de los jubilados? Desde Norma Pla para acá. No hay más. No hay más. Entonces, como no tienen quien los defienda, son indefensos, no importa. Nadie va a patalear por ellos. Y ese no era el rol del Estado. No era cuidar a los que no se pueden defender. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la indiferencia para mí, ¿no? En algún momento estabas hablando, cuando empezamos a decir, los que tuvimos esta opción, pensé en la opción de los pobres,
que el cristianismo enseña. ¿Por qué haces esto, Juan? ¿Por qué haces esto todos los días? Es una opción de vida. Y también, decía, había un cura colombiano que decía, uno empieza a militar por la cabeza, por el corazón o por la panza. Por la panza porque tenés hambre, por la cabeza porque tenés ideas y por el corazón porque podés sentir el dolor del otro, ¿no? En algo que es la empatía, y sin la empatía, por el que la está pasando mal, la sociabilidad no se puede desarrollar. Y la empatía sale del corazón y es algo que yo sentía cuando empecé y lo sigo sintiendo ahora. Y después eso uno trata de ir buscándole razones, ¿no? Desde la racionalidad y buscándole caminos para tener una respuesta más estructural a hacer lo que hacía cuando era pibe, que es salir con un termo de mate cocido a charlar con los cartoneros, pensar algo más estructural, y eso más estructural a nosotros, a mi generación, a muchos pibes, nos fue llevando a esta idea de la construcción de los movimientos populares, de las organizaciones comunitarias de base, y a partir de ahí plantear una ética distinta para la polis, ¿no? Para la ciudad, para la sociedad, que es la política con P mayúscula, no la política de la rosca y los cargos, que tiene que ver con esto que mucho después nos encontramos con alguien que nos escuchó y que puso la voz nuestra en alto, que fue el Papa Francisco, y que él habló del programa de las 3T, de tierra, techo y trabajo. Que no haya ninguna familia sin techo, ningún campesino sin tierra y ningún trabajador sin derechos. Y ese es nuestro programa político con P mayúscula, que surge del corazón y de la panza, del corazón para los que veníamos de sectores medios, medios altos, y de la panza para los excluidos, y que trata de sintetizarse en un ideario que se pueda aplicar en políticas públicas. Eso es un poco lo que tratamos de hacer. Al ñudo, al cohete que te pregunté por el Papa, ¿estás hablando? Me va a decir, no hablo. Al cohete, ¿no? Estás hablando. No, él se está ocupando de cosas más importantes. La empatía puede ser de la cabeza, del corazón o de la panza. Sé que por ahí te hincha hablar un poco de vos, pero ¿vos, ¿dónde naciste? Yo nací en una familia de clase media alta. Hasta los 18 años viví muy bien. ¿Y en casa cuando arrancaste a tomar mate con los cartoneros? No tuve mucho problema, porque aparte me fui de mi casa muy joven y me casé muy joven. Tuve mis hijos muy joven. Entonces siempre tuve posiciones bastante independientes, ¿no? ¿Cuántos hijos tenés? 3. Epa, no veías televisión. ¿De qué edades? Tengo mellizos, no me gusta hablar mucho de esto. Ya sé, detestás, por eso lo hago. Tengo mellizos de 6 y una nena de 14. ¿Y qué país querés para tus pibes? Un poco lo que hablábamos antes, un país donde todos puedan vivir de su trabajo y ganarse el pan dignamente, donde no haya 5 millones de compatriotas que viven en las peores condiciones, en términos de que si entran a la casa no tocan un botón y prenden la luz. Eso es una cosa que a veces cuesta ponerse en el lugar del otro. Hay 5 millones de compatriotas que llegan a la casa y no hay un botón para prender la luz. No das vuelta a una canilla y sale agua limpia, y el inodoro no existe, y si existe es un pozo donde no hay ningún botón para tirar la cadena. Además de que hay 6 o 7 personas durmiendo en la misma pieza. 5 millones de personas. 5 millones de personas. Y hoy sabemos, porque pudimos hacer el relevamiento de barrios populares, que están en 4.500 barrios populares. Tan difíciles hacer las cloacas, poner la luz, hacer los caños de agua. Tan difícil es que los 20.000 productores hortícolas y cebolleros que están esclavizados, en general son bolivianos, por los arrendatarios que les sacan todo con los alquileres, que fueron beneficiarios de las reformas que hizo Perón y ahora explotan a los nuevos campesinos y que nos dan la verdura para todos, sean propietarios de su tierra. No son cosas difíciles. Tan difícil es que las 1.500 comunidades de pueblos originarios tengan el título comunitario de propiedad, como dice la ley, y que ninguna lo tiene. No son cosas difíciles. Viene tu hija de 14 y te dice, papá, me voy del país. Y sería terrible para mí. Terrible. Porque este país tiene todas las condiciones para ser un país donde todos podemos vivir felices. Todas las condiciones, en todos los sentidos de la palabra.
gran descomposición social, que empieza de arriba, pero que también va para abajo, pero todas las condiciones. Entonces hay margen para luchar, ¿no? Hay espacio para luchar. Entonces nosotros nos podemos equivocar, podemos mandarnos alguna macana, incluso, vuelvo a una frase del Papa Francisco, cuando hablaba con los movimientos populares, él decía, hay dos riesgos. Un riesgo es dejarse encorsetar y el otro es dejarse corromper, ¿no? Dejarse encorsetar tiene que ver con quedar en las microrelaciones, en mi merendero, mi comedor, el clubcito, y no tener una perspectiva más amplia. Hay que tener una perspectiva más amplia, pero asentada en una realidad concreta. La nuestra es la de los más humildes. Para un dirigente obrero debería ser la de los obreros. Para un dirigente estudiantil la de los estudiantes. Pero tener una perspectiva más amplia, que es un proyecto de país. Y dejarse corromper no es solo la plata, ¿no? Es, en vez de servir al sector que vos tenés que servir, al pueblo, a los más humildes, al país, empezar a servirse de eso para tener una posición de prestigio, de poder, y obviamente, en el caso más burdo, más vil, la plata. ¿Te ofrecieron guita alguna vez? Tipo coima, decís. No. Así que oferta de coima no, me ofrecieron cosas, cargos, esas cosas, pero no, plata no. ¿Quién te ofreció? ¿Cargos? No vale la pena decir. No vale la pena. Me ha pasado, sí, que encontrarme con situaciones donde, qué sé yo, un compañero desvía 3 latas de pintura que eran para una hora. ¿Y qué vas a hacer? Hay que tratar de hablar con el compañero para que no lo haga, ¿no? Pero nosotros convivimos con la corrupción, convivimos con el narcotráfico y lo combatimos, pero lo combatimos a nuestra manera, que no es con el dedito acusador ni con la indignación elegante, digamos, ¿no? Tratamos de combatirlo con la conducta y con el ejemplo. A veces nos sale bien, a veces nos sale mal y a veces nosotros hacemos las cagadas. Por suerte mi generación militante no tiene esa fascinación por la guita que se creó en los 90, creo yo, ¿no? No tiene esa fascinación con la guita, no le calienta, pero tenemos otros vicios. Total. Déjame proponerte lugares comunes de la indignación elegante y el dedito en alto. Frase que te robaré. Lo quieren voltear a Macri. Grabois y todos los piqueteros lo quieren voltear a Macri. Es mentira. Es mentira. Nosotros lo que queremos es que nuestros compañeros vivan dignamente. Y peleamos porque nuestros compañeros vivan dignamente y cualquiera que tiene buena leche puede ver que las medidas que tomamos son proporcionales a lo que estamos reclamando. Entonces es mentira y aparte es mentira porque sabemos que los que van a sufrir en una situación de crisis van a ser los nuestros. Y además, insisto, si nosotros estuviéramos en una situación de crisis terminal, hay mecanismos institucionales para resolverla. Por lo menos yo no estoy de acuerdo que esos mecanismos institucionales sean tipos de asambleas legislativas, ¿viste? Cuando de repente se junta la corporación política, la casta política, como dicen en España, y elige a uno que no lo hubiese votado ni el loro. Con eso no. Eso es 2001. Eso es 2001. Segunda frase de dedito en alto de indignación elegante. No quieren laburar, quieren vivir de la teta del Estado y es más fácil un plan que salir a laburar. Bueno, eso también tiene que ver mucho con el prejuicio y la incomprensión. Creo que si hay un sector que labura son nuestros compañeros. No podría decir, no son productivos, ¿no? Desde el punto de vista de la productividad mercantil, ¿no? ¿Cuál es la productividad de una compañera nuestra en un merendero que le da la leche a 50 pibes? ¿O la productividad de alguien que hace cordón cuneta y hace 1 metro cada 6 horas porque no tiene los materiales? Y es una productividad alternativa, una productividad que tiene que ver con lo humano. No sé cuánto suma el PBI. Capaz que sí, capaz que no. Pero que laburan y laburan muchísimo. De hecho, la única barrera de contención que tiene esta sociedad contra la penetración del narcotráfico y la disolución completa de los vínculos sociales, hoy son los movimientos sociales.
No hay nada más. Por ahí no somos una gran cosa, pero somos los que estamos ahí, digamos, ¿no? En el sector somos los que estamos ahí y son los propios compañeros, los más pobres, que se han organizado y han decidido enfrentar la vida que este sistema creó para ellos, donde las opciones son vender falopa, chorear, o organizarse, luchar y laburar en una cooperativa, laburar en una cuadrilla de construcción, laburar en el cartoneo. Bueno, de ese descarte, los compañeros y las compañeras nuestras han hecho maravillas. ¿Cómo competís? Yo soy de Rosario y los curas que laburan allá te lo dicen todo el tiempo. Antes el cura entraba y era el referente permanente de la villa. Hoy es el soldadito o el... ¿Cómo competís para...? Diste 3 opciones. El choreo, la falopa, organizarte en cooperativa. ¿Cómo competís de la cooperativa para que el pibe no se vaya a la guita fácil y rápida del soldadito? Porque todavía hay un sustrato de valores fuerte en nuestro pueblo. Los pibes no quieren ser soldaditos. Ahora, si es una competencia económica, perdemos. Y además porque hay una militancia que tiene, no quiero ser vulgar, pero tiene muchos huevos y ovarios. O sea, se banca estar en los barrios. Hay compañeros incluso que viven en los barrios y son miles de pibes y pibas de clase media y miles de hombres y mujeres de los sectores más empobrecidos que todos los días se enfrentan esa situación. Y mira, ayer ni siquiera fue el velorio porque no estaba el cuerpo de un compañero que fue fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Chino, que murió, no se sabe si de un infarto o de un piedrazo, porque venía una bandita, una ranchada, manejada por un tranza de Loma de Zamora, que todo el mundo sabe quién es y nadie mete en cana, a apedrearle la casa a su hermana por no sé qué problema que hubo ahí. Esas son situaciones de la cotidianidad de la vida y cuando pasa eso, si hay organización comunitaria, eso se minimiza porque deja de ser la ley del más fuerte o hay, si se quiere, competencia, como vos decís, ¿no? Y si hay vasos comunicantes con universitarios, con militantes que vienen de afuera, vos tenés alguien que puede llamar a alguien y presentar una nota, presentar un escrito. Ahora, si eso estuviera transformado en una política pública, si eso estuviera sistematizado como un derecho y no fuera la acción solidaria y militante de personas que son muy buenas y muy demonizadas al mismo tiempo, yo creo que viviríamos en un país mejor todos, porque no es solamente un problema de empatía y solidaridad, es buscar, desde el punto de vista de algunos sectores medios, buscar inteligentemente el propio beneficio, porque si esto sigue así... Es imposible. Pero todo el mundo va a vivir como el orto. Encerrado, un país donde la mitad tiene hambre y la mitad tiene miedo, no va a funcionar. Y a eso vamos, y esas son las políticas de exclusión, con el componente que también es una situación paradójica, porque también una crítica, así como está la crítica esta, ustedes quieren voltear a Macri, también está la crítica de ustedes son dialoguistas y arreglan con el gobierno, ¿no? Entonces, y esa crítica cuando se hace con mala leche dicen ustedes van a buscar limosna. Y es paradójico porque desde el punto de vista del gobierno es limosna. Te están ayudando a los que... Ayudaremos a los que más necesitan, creo que decía ahí. No sé, yo le diría al señor Peña, mire Peña, yo no quiero que usted ayude a nadie, yo quiero que cumpla con su deber, que cumpla con la Constitución. Estos son derechos. Están en la Constitución argentina. Hay que cumplirlos. El derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. No es una concesión que te puede dar o no Marcos Peña, Carolina Stanley, Macri, Cristina o quien sea. Son derechos y los movimientos populares estamos para tratar de que esos derechos se hagan efectivos y se cumplan en la realidad. Y la verdad es que nos está yendo bastante mal. Hoy es martes 4 de septiembre. Viste que diciembre es... ¿Qué viene de acá a diciembre? Yo te voy a decir algo parecido a lo que digo en las asambleas. La vamos a pasar muy mal. La vamos a pasar muy mal porque los precios de los alimentos van a aumentar. La degradación social va a aumentar. La economía no va a mejorar. Y nuestra visión es que hay que canalizar esa bronca y esa indignación en protesta social
y en lucha social no violenta, esa protesta social en propuestas concretas y tratar de que algunas propuestas de esas se puedan implementar. Ahora eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué van a hacer otros actores de la sociedad? No lo sabemos y tampoco sabemos cuánto puede aguantar el pueblo esta política de ajuste terrible, aunque haya una perspectiva de elecciones dentro de relativamente poco. ¿Cuánto puede aguantar nuestro pueblo? Nunca hablaste mano a mano con Macri, ¿no? Bueno, creo que él nunca tuvo interés en hablar conmigo tampoco. Hablé con muchos de sus funcionarios, pero no con él. ¿Te da interés hablar con él? ¿Te gustaría? Vos sabés que no. Es raro, pero no. ¿Por? Porque me da una sensación de soberbia, indiferencia y me molesta cuando se victimiza, cuando la gente que tiene poder se victimiza. Los 5 peores meses de mi vida. No lo digas. No lo digas, porque hay gente que le está pasando como el orto. Entonces, no, aparte no creo que sea quien toma las decisiones. La verdad es esa. Por ahí me equivoco, ¿no? Pero han acordado un plan económico y firmado un plan económico con el Fondo Monetario Internacional. Ya parece más una administración colonial que otra cosa. Sí. Ahí se toman las decisiones. Yo creo que sí. Y se van a pedir permiso para todo, digamos, ¿no? Y hasta para gastar. Es más, yo he leído que las retenciones, que el Fondo Monetario les tuvo que decir, tienen que poner retenciones. Y las ponen así. Las ponen totalmente para la galería, porque las ponen en pesos con un monto fijo sabiendo que el peso se devalúa. Hay un economista amigo insospechado, no era Kicillof, no le voy a decir, Claudio Suchovicki, que no es precisamente un hombre que viene del trotskismo, Sí. decía, el kirchner-trotskismo. del kirchner-trotskismo, que nos lo dijo a nosotros en la nota. Decía, es casi obvio, si son 4 pesos por dólar van a hacer subir el dólar para amortiguar la ganancia. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. A ver, genera una presión sobre la moneda, una presión devaluatoria. Y yo le pregunté a varios economistas con los que hablé, ¿por qué lo hacen así? Y nadie me podía explicar. ¿Hay una estrategia atrás de esto? Y ahí va de vuelta, ¿se equivocan o ese es el plan? No, yo creo que hay, en parte, una posición ideológica y que no se ponen las retenciones como se tienen que poner, que es al 35% como estaban antes, y punto, porque hay una posición ideológica de que es algo malo, porque por alguna razón misteriosa los que más tienen no tienen que poner, porque si los más tienen no ponen van a tener más y van a generar inversiones y qué sé yo, y todo va a ser una cosa extraordinaria. Miren, no está pasando eso. Ya no te pregunto más porque viniste varias veces de eso, sobre qué pasa cuando nos morimos y todo eso. Ahora digo, con todo este quilombo y toda esta cosa que vos contás, ¿estás seguro que Dios existe? Sí. ¿Y por qué permite esto? Y bueno, porque los pueblos construimos nuestro destino. Porque tenemos libertad, porque al final de todo está el hombre, está la mujer con su libertad. ¿Incluso Dios concede libertad para hacer el mal? Sí. Qué jodido que es Dios, ¿no? No, digo, es una... lo tendríamos que sentar otro Y si programa. no, no sería libertad. Si no, no sería libertad. Esto es un poco para llevarlo a la... Es como la democracia. La democracia también está para los que dicen barbaridades. Entonces, el que cree en la democracia cree en la participación popular, es decir, que el pueblo tenga participación, a mi criterio, cada vez más grande y creciente en las decisiones, y también que las minorías políticas, sociales, raciales, de género, lo que puedan decir lo que se les cante la gana, y mientras no dañen a terceros o al conjunto de la sociedad, hacer lo que les parezca. Ahora, esta idea de democracia también tiene un correlato, y lo de la libertad, que tiene un correlato con la responsabilidad. La democracia tiene un correlato con el rol que tiene que cumplir el Estado para tratar de regular las relaciones sociales para que los más fuertes, sobre todo los que son más fuertes económicamente, no se la lleven de arriba mientras los demás sufren. Gracias por venir. No, gracias a vos. Esto es Luis Nevares, entrevista esta mañana.